¿Cómo llegas a conformarte como presidente precisamente de este organismo? ¿Cómo lo plantean? Es que iniciamos como un colectivo, porque dentro de la tradición llegas a ciertos consejos, ahorita ya formo parte de 3 consejos de ancianos, donde se te pide como un hombre, como un abuelo, un hombre medicina, te piden que tienes que tener una montaña a tu cargo, un bosque, un río y un lago. O sea que tienes que ser responsable de esos 3. De esos 4. Cuatro cuartos. Sí. Entonces, pues bueno, mi primer montaña, pues es un lugar que mi papá me llevaba a correr a las 4 de la mañana todos los días. Sí, nos llevaba a correr a las 4 de la mañana todos los días, para después luego llegar a tu casa, bañarte, desayunar y irte a la escuela. Entonces, ese se llama el Cerro de Moctezuma, que está en Naucalpan. Y bueno, el bosque, pues es el Bosque de los Remedios, que hemos tenido una lucha con los 2 para que no construyan. Y de los ríos, pues los ríos de Naucalpan. Y en este caso, pues nuestro lago, pues es la Presa Madín, en cierta forma. Entonces, desde ahí, con una parte con los abuelos, hubo una reunión en el 85. Fue la primera reunión que se hizo en Chichén Itzá, donde fue el encuentro de sacerdotes y etnias indígenas de América, pero que vino también a Europa. Y entonces ahí se llegó a un acuerdo con los Hopis, ya que dentro de las profecías de la parte Hopi y de la parte de los incas y de otra parte europea, hablaban sobre los guerreros del arco iris, incluso también dentro de la parte de Hawái. ¿Sí? Entonces, de ahí se formó y se conoció a otras personalidades que manejaban una cuestión que llamamos la malla galáctica, que era José Argüelles. Entonces él, platicando con él, invitándonos, pues empezamos a manejar la cuestión del Tzolk'in, también una parte de Maya, el Hap, y de ahí pues habló de la Nación Arcoíris, que se empezaba a formar en todo el mundo. De hecho, en todo el mundo hay una fundación, hay un colectivo o una organización que tiene que ver con la Nación Arcoíris. Okay. Entonces de ahí, pues bueno, a mí me tocó, por circunstancias de la vida, pues me tocó a mí ser el representante de México. Okay. Pero de ahí, el trato con los Hopis y con la parte inca, pues fue que teníamos que tratar con la cuestión de los guerreros arcoíris, ¿no? Que era precisamente integrar a todas las formas tanto religiosas como de tradición en un solo punto, ¿no? La tierra. Entonces, como hijos de la tierra, lo que le pase a la tierra le pasará a nosotros, los hijos de la tierra. Entonces, la misión de ellos era acabar con esa parte de las diferencias sociales y culturales, en donde teníamos que estar unidos porque iba a haber un tiempo, incluso de ahí pasó esta parte con los hermanos del norte, de esa unión con ellos también, de donde se empezó a trabajar la Carta de la Tierra del Jefe Seattle, que fue la primera carta ecológica que ha existido y se considera la carta ecológica más hermosa que se ha escrito, por la visión que tiene, ¿no? Entonces todo se conjugó y entonces de ahí se formó la parte del colectivo de Nacel Arcoíris 132033, ¿sí? Que precisamente, en vez de ponerle nación, le pusimos Nacel por la cuestión de la célula, ¿no? Okay. De un origen, ¿no? De la formación y la creación. Y el 1320, pues del Tzolk'in. Entonces tiene una matemática con el Tzolk'in y la tierra. Entonces de ahí se empezó a formar ese colectivo y se empezó a trabajar con personas de otros países y de aquí. Entonces el movimiento se llamó de la parte arcoíris, que al principio sí tenía su cuestión por el otro movimiento que existe, pero pues, el fin de pues venía de más atrás, ¿no? Viene está la profecía Hopi de los guerreros arcoíris. Entonces de ahí empezó a unificarse varias personas que estaban interesadas en romper esos esquemas, en precisamente volver a esa parte sustentable, integrativa y pacífica, que necesitábamos, ¿no? Y también dentro de las cuestiones holísticas, romper el tema de las adicciones y todas esas cuestiones que pues en eso manchan ciertas cosas, donde por ejemplo ahorita, ¿no? Como las plantas sagradas, ¿no? Que no hay una información real porque son plantas sagradas, sino los toman como medicina cuando son plantas sagradas, ¿no? ¿Por qué sagradas? Es que una planta sagrada se le dice que es muy sagrada porque la tienes que tomar con respeto y cuidado, porque donde tú no la respetes, tienes afectación, ¿no? Que es lo que pasa ahorita, ¿no? Que se utilizan mal y ya se vuelve una adicción. Vamos a seguir platicando de todo esto seguramente a lo largo de esta entrevista. Si me permites nada más, Román, tú
me dices, estás como director de investigación. ¿Cómo se aterriza toda esta parte mística, que entiendo es lo que nos da fundamento como seres humanos, pero para llevarlo también a lo científico? ¿Cómo se aglutina esto en la selva? Bien, con gusto, gracias. Es el tema también que nos une, que nos hermana con Chuen, mi parte ñañú, que es un 50% debido a mis padres, originarios de Coyacac, que se denominan otomís por la lengua náhuatl, pues es que nos hermana en esa espiritualidad. Y en la parte científica, como bien lo mencionas, pues tiene mucho de espiritualidad, porque finalmente todo viene de una creación, viene de una serie de energía que tiene ciertas explicaciones cuando tú amas y quieres estar en esa misma vibración, en esa misma frecuencia. Tendríamos que hablar de física cuántica para explicar un poquito más de esto. Sin embargo, diremos que cuando tú amas a algo y deseas preservarlo, das lo mejor de ti, estás siendo parte de él, estás siendo parte de los demás. Tú brindas tu persona para que los elementos, tanto los que podemos mencionar como tierra, agua, aire, fuego, estén formando parte de tu ser, y a la vez tú te integras con ellos en el respeto, que es uno de los valores más ancestrales que tenemos en nuestros pueblos originarios. Y en ese respeto es como científico, tú interpretas y das la mejor de tus respuestas, das lo mejor de ti para preservarlos, para integrarlos, para volverlos a su estado de normalidad. En base a esa espiritualidad es como todo fluye mejor, y entiendes entonces que los conocimientos deben de ser aplicados de la mejor manera para preservar tus elementos, tu tierra, tu ser, a la Pachamama, a todo lo que nos integra, a todo lo que nos rodea, a nuestros hermanos, que en realidad para quienes estamos en el lado de la ciencia entendemos que hay una fuerza superior, que hay una creación que muchas veces le denominamos Dios o el Creador o la persona que en cualquier parte del mundo entiende que hay una fuerza superior que nos rige y que somos parte de un cosmos, donde inclusive la ciencia no alcanza a explicar tantas cosas, y es como buscamos que la espiritualidad nos dé esas respuestas, buscamos que la ciencia nos ayude a entenderlo. Y me llama mucho la atención, Chuen, el cómo ustedes no se quedan simplemente en esta parte de la meditación, en buscar esa comunión, sino que luchan por ella. Estamos aquí y seguramente ustedes que nos están acompañando en Trascendi empezarán a ver imágenes en un momento más de la presa Madín. Francamente, este era un lugar bastante desagradable. He oído por ahí que decían que casi era un campo de golf, ¿no? Sí. No por la vista, que se veía bonito, sino por la contaminación que ello implicaba. Estaba llena de lirio. Y esto trae consecuencias gravísimas al entorno. Falta de oxígeno, muerte de peces, alejamiento de aves, etc. ¿Cómo encontraron esto y cómo empezaron a trabajar, Chuen? Bueno, nosotros cuando primero vimos el reporte de lirio y se reportó, ¿no?, a las autoridades. Pero ya de repente cuando nos dimos cuenta era un campo de golf. Entonces un día, viniendo a hacer una ofrenda, me acerqué porque venía a hacer una ofrenda al agua, porque también trabajamos esa parte vital para nosotros, es el agua. Ahorita es un elemento que estoy trabajando más de todos los elementos. Y cuando me acerco a la orilla veo cantidad de peces muertos, o peces que brincaron en algún huequito que hubo de lirio y quedaron arriba del lirio, y lo cerrado hizo que se murieran. Entonces, cuando llegué me invadió la tristeza. Y yo me acordé de una cuestión antigua que me llegó una vez cuando estaba en la secundaria. Entonces dije, mira, estás viendo una necesidad y ¿qué estás haciendo, no? Entonces me vine a empezar a sacar el lirio. ¿Tú solo? Sí, solo. Ok. Solo. Sí, con un bieldo chiquito, que también fue todo un trabajo. En uno de los videos ahí aparece, estoy con él, y unas botas nada más, y ya, sí, o sea, lo que tenía puesto. Porque dije, esto depende de nosotros, y nosotros somos los responsables. Entonces yo dije, bueno, no soy congruente. ¿Por qué? Porque así como manejamos la parte espiritual, también tenemos que manejar la parte material. No me podemos descuidar tampoco la parte material, porque entonces nos afecta a la espiritualidad. Claro. Entonces tenemos que equilibrar las cosas. Es como todo tiene que tener un equilibrio en esta vida. Si tú te vas para un lado, para cualquier lado que te vayas, la balanza, entonces ya afecta. Okay. Pero esto no quedó en el esfuerzo y en el deseo de ayudar de una sola persona. Es correcto. Pronto empezaron a sumarse muchas más, incluso instancias de gobierno,
y la propia Universidad Humanitas, y empezaron a trabajar muy fuerte en esto. ¿Cómo fue el proceso, Román? Pues en ese sentir de Chuen, que nos hermanamos y siempre nos hemos apoyado a lo largo de diferentes años en las reforestaciones, es donde nos invita a ser partícipes. Y es donde veo el esfuerzo de una persona que está dedicado a buscar una solución. Claro. Y es lo que te anima a integrarte a una idea y empieza el colectivo a crecer. Le mandamos un saludo a Isaac Herrera, quien es la persona que empieza a suministrarnos ciertas herramientas y materiales. Y después de él empiezan a sumarse cada vez más personas. Y llega finalmente Humanitas y nos termina de ayudar, además de otras asociaciones civiles de personas que a lo largo de este tiempo han dado lo mejor de sí. Cada quien en esta etapa ha dado lo mejor de cada personalidad que tiene en su interior. Ha salido ese amor que, sumado a la pandemia, recordemos que todo esto se llevó a cabo durante una transformación mundial, durante una época de gran presión, de gran transformación. Entonces encontramos que estar en la presa Madín te daba a ti una experiencia transformacional que queríamos que se transmitiera al resto de la comunidad. Y es en esos voluntarios, en ese ofrendar de cada una de esas personas, por lo mínimo que haya sido una hora, un día, o en la constante, es donde dejamos de lado todas las demás actividades y nos sumamos a un objetivo. Y eso era lo que nos animaba a diario, a estar sumándonos a un objetivo. Y es como se logra transformar voluntades, se logra con ejemplos, hacer más que con la palabra. Chuen, me encanta que no nada más es hablar por hablar. Te arremangaste, ahora sí que la camisa, te subiste los pantalones, te pusiste botas y te pusiste a trabajar. Pero de ahí, ¿cómo convenciste? Sé que por como me narras esta forma de actuar, no se te dificulta nada, pero ¿cómo convenciste a las personas de que se incorporaran en este proyecto? Bueno, fue explicarles la importancia que tenemos del agua, que es algo que va a ser decisivo de hoy en adelante para toda la humanidad. Y la cuestión fue en decirles, oye, esto te va a perjudicar tarde o temprano. Ayúdame en lo que puedas, como decía el biólogo Román, 1 hora, 30 minutos. Entonces es hablar con el gobierno y decirle, mira, tú ahorita estás con situaciones críticas monetarias. Claro. No tienes cómo. Necesitamos estar unidos, o sea, necesitamos estar trabajando en equipo. Si no hacemos equipo, las cosas no van a funcionar. Entonces yo me comprometo, apóyame y tú también vas a demostrar que estás participando. Le digo, es apoyarnos, no nada más pensar en uno, sino pensar en todos, ¿no? Pensar en colectivo. Llegaste hasta el gobernador. Sí llegó, porque logramos hablar con el subdirector de emergencia de la CAEN. Se les mandó oficios igual al de Conagua, invitando a eventos que empezamos a crear de fin de semana. Porque normalmente así hacíamos eventos para reforestaciones, todo eso. Siempre invitamos a las autoridades. Siempre les damos el lugar, porque para nosotros no es estar peleando con las estancias o con los demás, no, es unificar. Y aparte, como son unos valores de la Carta de la Tierra, la cual apoyamos nosotros, pues tienes que hacer algo sustentable, armónico y pacífico. Y si lo pasas a la parte espiritual, es lo mismo, más que con otras palabras. Entonces, los invitamos. Y dije, no te preocupes, yo me encargo de lo demás. Tú haz tu presencia, apóyame con lo que tú puedas y yo me encargo de mover los otros. Y así fue como ellos vieron esa situación y nos empezaron a apoyar. Chuen, pero yo veo de repente la presa estaba repleta de lirio y ahora, si bien todavía falta por sanear, pero prácticamente está en más de un 90%. 95%. 95%. O sea, se liberó el 95% porque como no es una presa que el nivel del agua se mantiene, porque más que nada es como un vaso regulador también. ¿Por qué? Porque en la parte alta, de allá arriba, de la Sierra Otomí Mexica, pues llega bastante agua. Entonces no puede rebasar cierto nivel por seguridad de la cortina, ¿no? Correcto. Entonces liberan agua. Entonces en época de lluvias bajan el nivel. Entonces ya las máquinas cosechadoras no nos dieron oportunidad de ir a la parte final, que le llamamos la zona de pantanos, y poder sacar, porque 2 veces se nos atoraron las máquinas y tuvimos que bajarnos a empujarla y en el fango, ¿no? Entonces fue interesante toda la experiencia que tuvimos. Fue una aventura. Bueno, yo me divertí y fue con amor, con alegría. Y entonces
fue la parte de precisamente de que se bajó nivel. Ahorita se ve un poquito de lirio allá, pero es porque todavía en la presa de lodos es una zona muy fangosa, muy complicada para meterte tú a sacar, porque te hundes y te llega hasta por acá el lodo y no te puedes mover, entonces está complicado sacar. Pero esa es la parte de lodos que está de la planta potabilizadora. Entonces ahorita esa se sale de repente el lirio, que es el lirio que vemos ahorita allá. Por ejemplo, ahorita mañana vamos a limpiar esa área que se ve verde, bueno, mañana se va a limpiar para que ya no esté. Y así estamos, porque tenemos la vigilancia, o sea, porque sabemos que ahorita la parte de gobierno, pues no hay recurso. Entonces ahorita, basados en la urbanización y con las demás organizaciones que hay, nos apoyamos para que nos vayamos turnando por tiempo. Ajá. Pero lo importante es sensibilizarlos, o sea, generarles identidad para que tengamos arraigo, porque es el problema de las personas. Cuando no hay identidad, no generas arraigo, y por consiguiente, lo que pase fuera de mi puerta, en mi casa, no me interesa. Así es la mayoría de la gente, ¿no? O sea, y no se pone a pensar que tarde o temprano nos va a pegar. Claro. Es como lo de ahorita, esto del virus, ¿no? Hasta entró a las casas, entonces ahora sí ya la gente reacciona así, pero pues tienen que darse cuenta que ahorita es eso, ¿no? Mañana quién sabe qué puede surgir, ¿no?